estás, hermano? Una vez más nos encontramos contigo, esta vez para que descubramos a través de la santa palabra de nuestro Dios, que Él nos muestre nuestra mayor necesidad como seres humanos. Nuestra mayor necesidad, sin lugar a dudas, es tener a Dios en el corazón. Porque si bien el sacrificio de Cristo nos limpia y nos perdona nuestros pecados, sin un cambio de corazón y de vida es imposible llegar a la santificación. Nuestro corazón debe ser cambiado, nuestra mente, nuestra vida también debe ser cambiada. Y hoy hablaremos un poco de esto y nuestra mayor necesidad, sin lugar a dudas, es eso, el cambio de corazón, de mente, porque podemos transformarnos exteriormente y aparentar ser cosas que realmente no somos. Entonces necesitamos que Dios produzca en nosotros un cambio de corazón, una renovación de vida, un nuevo nacimiento. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Hablaremos de eso hoy día y tal vez el próximo estudio también. Vamos a abrir, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, mejor dicho, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a buscar a Dios en oración, vamos a pedirle que se quede con nosotros y te agradecemos a ti porque nos ves, porque sigues nuestro canal, porque nos apoyas con tus oraciones. Te pedimos también que te suscribas al canal, que compartas nuestros videos, que le des el pulgarcito arriba para que podamos mejorar un poco en el estatus en YouTube, para que también puedan verse mucho más nuestros videos. Esto no tiene ningún otro fin que nada más que exaltar la palabra de nuestro Dios, la verdad que hay en ella atesorada, y el nombre de nuestro Dios debe ser exaltado, y la tarea es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y este es un medio poderoso para hacer esa tarea. Bueno, ahora sí, vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a nuestro Dios en oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo bueno que tú nos has dado, porque nos das la salud y la vida, y porque, Señor, nos permites una vez más en este momento de estudio de tu palabra recibirla con agrado a nuestro corazón. Que tú nos hables al entendimiento, que puedas ayudarnos a entender este tema, y nos ponemos también en tus manos para que tú lo dirijas y también tú, Señor Dios, lo lleves a donde creas que sea necesario y se necesite este mensaje de renovación. Gracias por todo lo que nos das cada día, Padre. Perdona nuestros pecados y nuestras falencias por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora sí ya a desarrollar el tema que tenemos para hoy, nuestra mayor necesidad como cristianos. Nuestro texto principal lo hallaremos en Mateo capítulo 15, versículo 19. Notemos, este texto nos habla de que nuestro corazón está corrompido. Pero vayamos a escuchar lo que nos habla nuestro Dios, de cómo ve Él nuestro corazón. Versículo 19 de Mateo 15. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, dice el Señor. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. ¿Cómo ve entonces Dios nuestro corazón? Corrupto, totalmente apartado de Dios, con la necesidad de una transformación. Dios nos ve como si fuera que estuviera mirando una radiografía al doctor y ve los defectos de nuestro carácter. Por eso es necesario una renovación de nuestro entendimiento, una renovación de nuestro espíritu, un nuevo nacimiento. ¿Y
¿quién produce ese nuevo nacimiento? Pues eso es lo que veremos hoy día, nuestra mayor necesidad como cristianos. Porque si bien Cristo pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario, pero sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, nadie podrá ver al Señor. Vayamos entonces al estudio, a desarrollar el estudio del día de hoy. ¿Cómo es el hombre natural? ¿Qué dice San Pablo de cómo es el hombre natural? Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 nos habla de cómo es el hombre natural. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así. Vamos a leer el versículo 1 también. También nos habla de nuestra situación. Y vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios ve nuestro corazón corrupto, nos dice que somos hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, ¿no es cierto? Y encontramos a personas que se justifican todavía diciendo nosotros que somos cristianos no necesitamos guardar la ley porque Cristo ya lo guardó por nosotros. Nosotros no necesitamos obediencia. Graso error, ¿verdad? Graso error. Sí que necesitamos obediencia. El Señor dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos que no quieren atesorar las palabras de nuestro Dios en su corazón, viven en desobediencia, engañándose a sí mismos. Es terrible, hermanos, la condición del cristiano hoy día. El Señor nos ve un corazón corrupto en nosotros. Necesitamos un cambio de corazón. Nota lo que sigue diciendo Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Damos vuelta a la página y ahí encontramos lo que San Pablo nos dice con respecto a nuestro estado natural. Dice el versículo 22, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del buen hombre, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la realidad. Notemos, renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Puedo yo renovar mi mente? Sin Dios no podré hacer nada. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Y os vistáis del nuevo hombre, dice el versículo 24, creado según Dios. Dependemos del poder de Dios para transformar nuestro espíritu y nuestro entendimiento. No es como dice la psicología, que en vos está el poder, vos tenés que querer y vos podés. No necesitas ninguna muleta para caminar, vos podés. Pero la Biblia nos muestra que separado de Dios nada podemos hacer. No podemos renovar el espíritu de nuestra mente. No podemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios si Dios no nos ha creado de nuevo, si no hemos nacido de nuevo. Es imposible crear en nosotros ese nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo se llega a ser un nuevo hombre? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 1 y 2. Dice así el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo se llega entonces a poder superar el viejo hombre? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Entonces, hermano Alejandro, ¿cómo considera usted que es estar en Cristo Jesús? Ahí lo mismo dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Sin el Espíritu de Dios en el corazón, nuestra vida no está librada del espíritu de pecado y de muerte. Por eso, mis hermanos, comprendiendo que el conocimiento de la ley de Dios es lo que nos hace conocer el pecado, la ley no nos salva, pero sí nos hace conocer el pecado, no podemos vivir en desobediencia a esa ley de Dios, por amor a Dios, no porque esa ley nos salve. La ley no nos salva, sino que nos condena, porque nos muestra nuestro pecado, nos condena la ley. Pero es imposible ser creado según Dios sin guardar sus mandamientos. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es importantísimo esto para la vida del cristiano, no porque sea salvo por guardar los mandamientos, sino porque los mandamientos los guarda aquel que realmente es nacido de Dios. Pablo sintió la necesidad de un nuevo nacimiento. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 24. El capítulo anterior, Romanos capítulo 7, versículos 22 y 24, al 24. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versículos 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra ley en mis miembros está en guerra contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál era la necesidad de Pablo? ¿Cuál era la necesidad de Pablo? Poder vencer esa ley que nos lleva a vivir una vida de desobediencia, esa ley natural por la cual todos nacimos en pecado me ha engendrado mi madre, dijo el salmista, y así es, todos fuimos engendrados con pecado en nuestros genes. Traemos la herencia genética de nuestros padres, aunque nosotros hayamos nacido y no hayamos pecado, traemos la herencia en nuestra sangre, en nuestros genes, de lo que es la desobediencia a la ley de Dios. Desde que Adán y Eva cayeron en desobediencia, toda la humanidad también llevó los genes de esa desobediencia en su vida. A ninguno de los niños se le enseña a decir: esto es mío, y son criaturas que apenas saben hablar. Pero lo primero que señala una criatura inocente en muchas cosas, dice: esto es mío. ¿Y quién le enseñó que eso es así? Es el pecado que mora en nosotros. Necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos ese nacimiento que viene del Espíritu. Notemos lo que nos habla el caso de otra persona que tenía tan grande estima en el pueblo hebreo,
que sin lugar a dudas se pensaba que él iba a ser salvo por su conducta, por su manera de vivir. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, Jesús pone el dedo en la llaga y le muestra sin rodeos, sin vuelta, la mayor necesidad de esa persona. Vamos al libro de Juan, el capítulo 3. Vayamos al libro de Juan, el capítulo 3. Capítulo 3, versículos 2 al 7. 5 versículos vamos a leer. Y dice así el versículo 2 del capítulo 3 del libro de Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este fariseo, Nicodemo, era irreprensible ante el pueblo. Ni una tacha tenía este hombre. Si había alguien que iba a ser salvo, sin lugar a dudas era Nicodemo para el pueblo hebreo. Estudioso de las Escrituras, recto en todo su proceder, como buen fariseo, recto en todo su proceder. Se esforzaban por aparentar que eran rectos guardadores de la ley de Dios. Sin embargo, cuando se encuentra con el Maestro que conoce los corazones, le dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Y no es esta nuestra mayor necesidad, hermano? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, versículo 5, de cierto digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu, hermano Alejandro? Pues, sin lugar a dudas, el agua representa el lavacro, el lavamiento a través del bautismo, la inmersión del cuerpo viejo y la resurrección de un cuerpo renovado, pero no solamente con agua, sino también del Espíritu. Lo dice aquí el Señor Jesús: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermano, entendemos esto. Entendemos nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad, sin lugar a dudas, como cristianos, es el nuevo nacimiento. Porque la carne no heredará el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La carne no va a heredar el reino de los cielos. Lo dice Jesús clarito. ¿Cómo sabemos que al bautizarnos hemos nacido del Espíritu? Juan 3:5, versículo 3, capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitas no solamente un bautismo por inmersión, sino que ese bautismo por inmersión sea también la muerte del viejo hombre y el nacimiento, según Dios, de un nuevo hombre. Pero nosotros nos hemos bautizado, nosotros ya hemos sido bautizados, ya estamos salvos, ya hemos sido bautizados. Y resulta que aquel que dice que ha sido bautizado es un mentiroso, un adúltero, un ladrón, un fornicario. Todos los defectos que pueda saber, es altanero, es peleador,
Pero, él ha sido bautizado. Pero el Señor dice, necesitas nacer de nuevo. Necesitas la renovación del Espíritu. No solamente del agua, sino también del Espíritu. Muchos hemos solamente sido bañados. No hubo un nuevo nacimiento. Porque cuando salimos del agua seguimos siendo los mismos que éramos antes de entrar a las aguas. Y Dios ve nuestro corazón. Por eso el texto clave de Mateo capítulo 15, versículo 19. Nuestro corazón está corrupto. Y aunque hayamos sido bautizados, nuestro corazón está corrupto. Porque no hemos nacido de nuevo. Dice el cuestionario. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 21. Allí nos muestra muchas cosas interesantes. Vayamos al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas escrito por el apóstol San Pablo. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 21. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 17 al 21. Dice así el apóstol Pablo, y notemos lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Notemos esto. Porque el deseo de la carne, dice el versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sigue diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la condenación de la ley no están, si sois guiados por el Espíritu. Dice el apóstol Pablo, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, las cuales os prevengo, como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Esta es la regla para medir nuestro espíritu del nuevo nacimiento. ¿Hay estas cosas en nuestra vida? ¿Hay enemistades? ¿Hay peleas? ¿Hay mentiras? Dios ve todo, hermano. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Por eso está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. Dice en Gálatas 5, 21, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas de las cuales os prevengo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No te engañes, hermano, no te engañes, por más que tu pastor te diga que ya sos salvo porque Cristo murió por tus pecados. Si hay estas cosas en tu vida, si te han metido en el agua del bautismo y todavía sigues con estas cosas, tú no has nacido de nuevo. Recuerda el caso de Nicodemo, una persona irreprensible, intachable, y sin embargo Jesús le dijo, debes nacer de nuevo. Necesitamos el cambio de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Y el último punto que tocaremos hoy, contrastemos estos textos con el versículo 25 del mismo capítulo de Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también por el Espíritu.
Si el Espíritu Santo mora en nosotros, si Cristo a través de su representante mora en nosotros, pues andemos también por el Espíritu. No puede haber un doblez, una doble vida aquí. No puede haber un pie en un lado y un pie en el otro. No podemos llevar una doble vida, hermano. Si llevamos doble vida, pues nuestro carácter es un doble carácter. Y Dios no está en nosotros. Porque Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. O es todo o no es nada. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Renovados en el espíritu de nuestra mente, dijo en la Escritura. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. El último punto es clave también. ¿Qué es lo que hace el espíritu en el corazón? Tito 3:5. Y con esto cerramos el estudio de hoy y lo continuaremos el próximo estudio. Tito 3:5. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Tito. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho conforme a su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo entendemos esto, hermano? ¿Qué es lo que me está diciendo acá el apóstol Pablo? Nos salvó no por obras de justicia, no por obedecer la ley, nos salvó. Notemos esto, es clave, cosa que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento, el bautismo, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Necesitamos una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo. Esa es nuestra mayor necesidad, hermano. Y cerramos con el último texto, Juan 6:63. Vayamos al libro de Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6:63, allí nos habla el discípulo amado. Notemos esto que nos dice Juan 6:63. Primera parte clave para entender esto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. El Espíritu es el que da vida. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu, hablamos en lenguas, hacemos sanaciones, claro, pero tu carácter, ¿cómo está tu carácter? Tu carácter muestra que has nacido de nuevo, que es realmente el Espíritu de Dios el que te hace hacer esos milagros, ese hablar en lenguas, esas sanaciones supuestamente milagrosas. ¿Es el Espíritu el que te lleva a hacer eso? Dijo el apóstol Juan con palabras de Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos la vida que la da el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Por más que tú te hayas bautizado, si tú tienes un carácter deforme, si tú tienes un carácter que no soportas nada, que no aguantas, que pierdes los estribos por cualquier cosa, si no soportas la tensión de la prueba, pues alértate, necesitas un nuevo nacimiento, necesitas nacer de nuevo, necesitas la regeneración y el lavado que produce el Espíritu Santo. No es el hablar en lenguas lo que tú necesitas, hermano. Necesitas
la santidad que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Porque Él es el que da vida. Dijo aquí Jesús, el Espíritu es el que da vida. Y tú puedes ser un muerto que camina aunque esté vivo. Y yo también puedo serlo. Nuestra mayor necesidad, cerramos el estudio aquí, es la vida que nos da el Espíritu de Dios. No dice aquí que las pruebas del Espíritu es hablar en lenguas y hacer sanaciones y hacer milagros y cosas, caerse al piso y dar vueltas y saltar vuelta carnero. No dice eso. No dice eso. Dice que nos necesitamos que el Espíritu nos renueve en nuestro entendimiento. Eso no son pruebas genuinas a la luz de las Escrituras que has nacido de nuevo. ¿Quieres saber cuáles son las pruebas de que hemos nacido de nuevo? Acompáñanos en el próximo estudio. Cerramos el estudio aquí, buscamos a Dios en oración, pidiendo que bendiga a cada uno de los que ven estos videos. Nos encomendamos en sus manos para que Él pueda producir en nosotros el nuevo nacimiento. Necesitamos volver tal vez a nacer del agua y del Espíritu, porque lo que hemos tenido a lo mejor es solamente un baño y nada más. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu, y el Espíritu es el que nos da ese nuevo nacimiento, esa nueva vida según Dios. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a nuestro Padre Celestial en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, tu palabra es clara, Señor. Tú ves nuestro interior mejor que nosotros mismos. Sabes nuestra condición, de que hay pecado en nuestros corazones, en nuestras vidas, que hay frutos de la carne todavía en nosotros. Necesitamos que tú produzcas en nosotros ese nuevo nacimiento, ese fruto del Espíritu que pueda haber en nosotros. Necesitamos que tu Espíritu nos renueve en el entendimiento de nuestra mente. Necesitamos ese nuevo nacimiento, Señor. Produce en nosotros ese querer como el hacer por tu divina voluntad. Ayúdanos a reconocer como Nicodemo que necesitamos un nuevo nacimiento. En tus manos nos encomendamos, Señor, pidiendo que cuides a cada uno de los que ven estos videos, que pueda tu palabra llegar a lo profundo de su corazón, para que también ellos puedan ser salvos, porque sin santidad nadie te verá, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. En tus manos nos encomendamos por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y ojalá te hayamos dejado pensando en estas cosas. Que el Señor te proteja y produzca en ti ese nuevo nacimiento. Hasta nuestro próximo encuentro, donde terminaremos este tema maravilloso. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta nuestro próximo encuentro.